Buenos días a todos. Buenos Hola, días por Alfonso. acá. Alfonso es nuestro invitado de hoy. Alfonso es además de haber sido mi entrenador, mi profesor de coaching, también ha sido mentor y también ha sido entrenador y supervisor en mi entrenamiento como trainer. Alfonso, además de ser el primer MSC de España, varón, es psicólogo, es doctor en psicología y lleva más de 15 años en la profesión del coaching, muy implicado con ICF, tanto a nivel nacional como internacional, y también forma parte de ACTO y de SUN, de Success Unlimited Network, que es la misma escuela o la misma formación de la que soy yo. Y hoy ha aceptado mi invitación para hablarnos o tener una conversación con nosotros acerca de los PCC Markers y de cómo al mismo tiempo que entrenamos en esa comunicación como natural, cómo enseñar a nuestros alumnos a que sepan identificar y indicar los indicadores de ICF. Pues adelante, Alfonso, todo tuyo. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Virginia. Es un honor para mí estar junto a vosotros y con la intención de, fundamentalmente, compartir, iba a decir, preocupaciones, pero quizás sean retos que de uno u otro modo vosotros podéis haber resuelto ya en vuestra experiencia, pero que generalmente yo los formulo como eso que escribí para la introducción, es decir, cómo nos apañamos con el hecho de que afortunadamente ICF ha desarrollado unos markers, unos indicadores de comportamiento pues basados en un gran estudio, en un estudio serio, que evidentemente nos facilitan la labor de enseñar comportamientos y, por otro lado, la labor de evaluar de un modo quizá más objetivo, más homogéneo, los comportamientos del buen coaching al nivel del PCC. Ahora, al mismo tiempo que he estado viviendo, intentando integrar estas innovaciones dentro del programa de formación o de capacitación, me he ido encontrando desafíos, pues, por ejemplo, cómo enseñar o cómo supervisar actitudes, cualidades que hasta ahora creo que todos entendemos como actitudes y cualidades del coaching de calidad, el coaching de excelencia que persigue expandir ICF. Por ejemplo, cómo enseñamos, cómo supervisamos, cómo evaluamos la actitud de no saber. Esa actitud que, a mi modo de ver, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, es esencial para conseguir un coaching de calidad. ¿Cómo enseñamos a fluir? ¿Cómo enseñamos lo que es establecimiento de una relación de partnership? Esa palabra que ahora en el mundo del coaching y en el mundo de ICF representa mucho. ¿Cómo gestionamos nuestro trabajo de manera que permita establecer con nuestros clientes o coaches esa partnership?
cómo, por ejemplo, fluimos. ¿Qué comportamientos podemos enseñar? ¿Qué comportamientos podemos identificar que realmente nos permitan hacer una evaluación objetiva de la capacidad de fluir que tiene un coach? Sin entrar en cuestiones ya más particulares de competencias en concreto, como por ejemplo la presencia. Sí, podemos decir que la presencia tiene que ver con el fluir y la gestión del proceso y del progreso y de la responsabilidad, pues probablemente también tiene que ver con la partnership. Ahora, podemos ser tan específicos o tan concretos, podemos encontrar criterios que nos permitan eso, enseñar, supervisar, evaluar cosas como la empatía. Evidentemente la empatía no es una competencia. Sin embargo, todos parece que tenemos cierto sentido y capacidad intuitiva de reconocer cuando el coach está siendo empático. Y eso puntúa para la competencia de la presencia y probablemente para muchas otras. Así que lo único que tengo son preguntas e invitaciones a conversar. Por lo demás, me gustaría que esto fuese un momento de co-creación entre todos nosotros, entre profesionales que ya tienen una experiencia, o bien como coaches o bien como coaches y como formadores y capacitadores de futuros coaches. No sé si es suficiente esto para provocar vuestra intervención y para provocar para aquellos que quieran la apertura de sus videos. Sí, les animo a que se pongan el audio y que podemos interactuar todos directamente contigo, ¿no, Alfonso? Sí, la idea, lo que propongo es que esto sea una conversación. Yo no tengo muchas cosas que decir desde aquí, desde mi sillón, y sí muchas ganas de descubrir otros modos, otras perspectivas que nos puedan ayudar a resolver estas preguntas que os planteo y probablemente muchas otras. ¿Alguien habla? Pues yo voy a aprovechar, Alfonso, y te voy a preguntar una cosa que tengo ahí desde que hicimos el curso y no la he resuelto. Cuando un cliente habla en metáforas, ¿Ah? eso no está reflejado dentro de los PCC, de los markers, pero sin embargo, o sea, si no se tienen, si el cliente está escuchando, están en una sesión de coaching, yo como observadora, yo soy la observadora, yo soy la que tengo que decir si lo que he observado y escucho que se habla con metáforas y el coach no lo obvia. Y además sigue hablando sin hacerle caso al lenguaje del cliente en metáforas. ¿Eso cómo lo tendría que evaluar? O sea, como algo que está en contra de la escucha activa. Sí, como algo, bueno, en realidad no evalúa negativamente. Lo único es que no puntúa positivamente en aquellos ítems de la escucha que se refieren a utilizar el lenguaje del cliente, ser sensible o escuchar también
cuál es su estilo, su lenguaje en concreto, y también intuyo que tendría influencia en los marcadores relacionados con las preguntas. Es decir, si dejamos pasar la metáfora y dejamos pasar la oportunidad de construir una pregunta utilizando la metáfora del cliente, pues, eso no puntúa negativo, pero sí puede puntuar como una oportunidad perdida. Vale. ¿De acuerdo? Sí. En general, todos los marcadores que tienen que ver con el uso del lenguaje del cliente, con el uso de ser sensible al estilo de aprendizaje del cliente, estarían afectados por este comportamiento. Okay. Pero claro, la cuestión que trae para mí es más de fondo. Es cómo abordamos en nuestra formación a los futuros coaches estos hechos. ¿Me explico? Sí. Porque el ejemplo de seguir la metáfora es un ejemplo que precisamente lo que trae es que es un comportamiento que, aunque no está explícitamente definido en ninguno de los indicadores, el seguir la metáfora sí es un tipo de comportamiento que, por decirlo así, refleja una buena calidad de coaching, porque refleja elementos de la escucha, refleja elementos de la comunicación eficaz, de las preguntas poderosas, seguramente refleja elementos de la presencia, en la medida en que vas a seguir no solo la energía, no solo la dirección, sino también el estilo de aprendizaje del cliente. Tiene que ver con la confianza, con el establecimiento de confianza y cercanía. En fin, creo que estos elementos que os comentaba al principio pueden tener sus propios indicadores, como sería de utilizar la metáfora del cliente, pero claro, afectan a muchos marcadores a la vez. Sí. El tema es, enseñamos a que es útil, es positivo, es adecuado seguir las metáforas del cliente cuando aparece. Enseñamos que es útil proponer metáforas. No sé si me explico. Si el valor que tiene seguir la metáfora es que estamos demostrando el acompañamiento en el estilo de aprendizaje, en el tipo de lenguaje que utiliza nuestro cliente, y lo estamos utilizando como un recurso para nuestras propias intervenciones, entonces sí tiene sentido introducir en por decirlo así, en nuestra labor docente, la importancia de seguir las metáforas. Ya no sé si tendría sentido, por ejemplo, introducirla como propon tú las metáforas. Porque proponer las metáforas sería algo que, entiendo, puede encajar con la competencia de comunicación directa. Es decir, tú propones un modo de observar, una perspectiva, una opinión a través de una metáfora, ¿no? Por En eso ese digo que lo que caso, nos están planteando los markers es un desafío en cuanto a qué y cómo transmitimos y enseñamos las características que hacen del coaching una profesión de calidad. Alfonso, pregunta Jonathan Vélez desde Panamá, la ironía y el sarcasmo como modelo de comunicación del cliente y los restos a las competencias del coach. Y los restos ¿sí? a las competencias del coach. Lo de los restos no sé qué significa, pero la ironía y el sarcasmo en el sentido, me imagino que...
como modelo de comunicación del cliente. Uh-huh. ¿Será retos? ¿Te ves a retos? Será retos, sí, a las competencias del coach. Bueno, lo primero que haría es invitar a Jonathan por si nos puede ampliar un poquito más esta cuestión, pero es posible que no pueda. Es posible que no pueda hablar. El micrófono, ¿verdad? Vamos a esperar un momento y si no intentaremos interpretar lo que quiere decir. En principio, el comportamiento del cliente, ya sea irónico, sarcástico, retador, desafiante, etcétera, sí puede suponer un reto para el coach. No sé por qué he añadido el término competencias. Es decir, no veo que las competencias del coach se vean influidas o puedan estar amenazadas por el hecho de que el cliente tenga un estilo u otro de comunicación. No sabría decir más. No sé si alguien tiene una interpretación más amplia de lo que pueda haber dicho Jonathan. No sé, quizá a mí se me ocurre desde Madrid que quizá él esté preguntando, no lo sé, ¿qué hacemos cuando el estilo del cliente es irónico y sarcástico? Ajá. Si nos ponemos nosotros en ese lenguaje o utilizamos otro, no lo sé. Sí, vamos, no sé si es porque a mí también me gusta la ironía como recurso. Eso evidentemente sería un ponerse en el estilo de aprendizaje, entendido de la manera más genérica y más global posible, ponerse en el estilo del cliente. Y desde la ironía pueden surgir muchas preguntas retadoras. Ahora, no retadoras para las competencias del coach, sino para el cliente. Insisto, el hecho de que mi cliente tenga tendencia a la ironía y al sarcasmo, no lo había percibido nunca como un desafío a mis competencias como coach. Claro. Solo en el sentido de cómo me puedo adaptar y empezar a ser irónico en mi forma de comunicarme con mi cliente. Para ponerse en frecuencia, ¿no? Claro, efectivamente. En sintonía. Sí, lo que ocurre es que yo eso no lo veo como un reto de la competencia. Es un reto para el coach en cómo utiliza las competencias de comunicación especialmente. ¿Explico? Pero no un reto para la competencia en sí. Hola. Hola. Vamos a aprovechar que por lo menos medio me veo, no ha entrado mucho el sol. Escuchando este tema de la ironía, la verdad es que nunca lo había escuchado, lo agradezco quien lo trajo, ¿no? Pero escuchándolos también me hacía la pregunta si yo tengo un cliente o coachee que su estilo es la ironía, desde mi escucha, cuando quizás parafraseamos o preguntamos cuando dices esto, ¿a qué te refieres, por ejemplo, no? Sí. Entonces, de pronto eso pudiera traer al coachee a un nuevo espacio, ¿no? Inclusive un espacio donde la emocionalidad también se va a ver afectado, se va a ver un cambio, ¿no? Porque es como sacarlo un poco de allí, porque
no sé, quizás el estado emocional o la emoción que está detrás de una ironía es un dolor, es un resentimiento, quizás, ¿no? Por ahí. Entonces, si lo traemos más bien para acá, aclarar qué es lo que él quiere decir con eso, pudiera ser un camino productivo de co-creación también. Supongo que sí. Claro, aquí la cuestión, dado que la ironía es también una forma de metáfora, desde el punto de vista psicolingüístico, pues el reto para el coach es el mismo. Cuando trabajamos con la metáfora, habitualmente no tenemos la necesidad de hacer la pregunta para reconvertirlo al lenguaje literal. De hecho, si hacemos la pregunta, estamos invitando al cliente a que baje desde su zona de comunicación preferida o elegida y se baje a un mundo más literal. Lo mismo con la ironía. Podemos, y esto conecta con una de las actitudes, que es la actitud de no saber y de estar cómodo no sabiendo, como coaches, podemos seguir en el, por decirlo así, en el código de la ironía, aun cuando no sepamos qué es exactamente el mensaje que quiere transmitir o que hay detrás de la ironía. Y también comprendo que hay determinados momentos en los que el coach necesita entender cuál es el mensaje que hay debajo. ¿De acuerdo? Ahora, yo en principio lo que propondría, si lo que quiero es enseñar a mis alumnos esta actitud de no saber, esta actitud de confiar en que fluyendo va a aparecer el descubrimiento en mi cliente, yo les recomendaría seguir e intentar comunicarse en el código de la ironía, en este caso, independientemente de si sabemos con exactitud a qué se refiere nuestro cliente. Pero claro, tampoco estamos, creo yo, obligados a forzar nuestro estilo, forzar en el sentido de obligarnos, aun cuando no sea nuestro estilo natural, a producir ironías, solo por el hecho de que es el código preferido por mi cliente. Es que en ese caso se rompería la fluidez. Ahí está, ¿no? En el grado de comunidad que sentimos. Porque si ya no nos sentimos cómodos es que la fluidez se está viendo quebrada, ¿no? Por eso a mí me ayudaría también mucho a la hora de decidir qué hacer y qué no hacer con esa ironía, el ver, el escuchar primero el tono del cliente y el ver su lenguaje corporal, ¿no? No es lo mismo utilizar la ironía riendo y mirándote con ojos chispeantes a utilizar la ironía desde un lugar quizá de mucho dolor, de mucha agresividad, yo qué sé, ¿no? O sea, creo que la ironía puede estar en un contexto, ¿cómo diría yo? Más fresco o menos fresco, y en función de eso provocar en el otro, ya sea el cliente o el coach, determinadas reacciones, que al fin y al cabo lo importante es que cada uno de ellos sienta que dentro existe esa armonía, ¿no? Porque si no existe dentro la armonía, fuera difícilmente va a haberla, ¿no? Entonces, seguramente, en mi caso, me ayudaría mucho estar viviendo realmente la situación, ¿no? Para saber qué hacer con esa ironía. No sé, es mi aportación. Sí, y quizás también buscar con paciencia la oportunidad de preguntarle
cuando ya ha repetido ese patrón de la ironía, pues hacerle una observación. Me doy cuenta que en varias ocasiones has hablado con ironía sobre esto. Ujú, ¿Qué emociones tienes y están asociadas a estos momentos de ironía? ujú, ujú. Gracias. Para generar una conciencia y, por decirlo así, mantener nuestro deber de explorar en las múltiples direcciones y dimensiones, ¿no? No solo en Ujú, la de la literalidad, qué significa, cuál es el mensaje que hay detrás de la ujú, ironía, sino también cuáles son las emociones ujú, que están reforzando o están motivando ese comportamiento irónico. ¿Mm? ujú. Gracias. Y Elena ha traído otra cuestión que también tiene que ver con los temas que me ocupan y que comparto con vosotros hoy, que es el lenguaje corporal. ¿Mm? Tener en cuenta que los criterios de evaluación, los indicadores PCC, están pensados para evaluar audios. ¿Mm? Y en esos audios no tenemos la información del lenguaje corporal, solo tenemos la que el coach haya reflejado a sus clientes, diciendo, observo que cuando hablas de esto estás sonriendo, observo que cuando hablas de esto tus cejas bajan y tus labios también. No tenemos información sobre el lenguaje corporal y sobre probablemente el lenguaje postural y poca información o ninguna, por supuesto, del gestual. Con lo cual, solo nos podemos agarrar a la hora de evaluar a las entonaciones que reflejan determinados estados emocionales y a los momentos en los que el coach haya reflejado a su cliente, bueno, esas manifestaciones, ¿no? De los gestos, de la energía, del ritmo, etcétera. Y esto también es un desafío a la hora de qué enseñamos. ¿Qué enseñamos en relación a eh, los modos en que se comunica nuestro cliente? ¿Qué sería útil enseñar a nuestros alumnos para que luego se puedan desempeñar adecuadamente en relación a la comunicación eficaz, por ejemplo? Las competencias de comunicación eficaz: escucha, comunicación directa y preguntas poderosas y crear conciencia. No sé, me gustaría saber cuáles son vuestros acercamientos, vuestra experiencia a la hora de eso, de transmitir y de enseñar a comunicar eficazmente, ya que estamos centrados sin querer o queriendo en el uso de metáforas, en la ironía, en el uso del lenguaje y tanto verbal como no verbal. ¿Cuáles son vuestros acercamientos? Alfonso, a mí me gustaría, quizás no divorciado de la idea que nos colocas allí, pero sí una inquietud que yo tengo en relación a una experiencia que tiene que ver con obtener la certificación como PCC. En una oportunidad, yo envié una grabación a mi mentor, o
coach supervisor, y me dijo que la grabación estaba perfecta, Ajá. perfecta, Pero, a no ser porque había repreguntado en una oportunidad. ajá. Bueno, yo de verdad en el momento me quedé así como fría, qué sé yo, mi emoción no la expresé, pero sí al tiempo pregunté porque realmente me confundió muchísimo eso y no conseguí respuesta, una autocomplacencia con mis propias lecturas, ¿no? Pero de verdad no he logrado tener eso claro, porque fíjate, uno hace una sesión, particularmente yo no he formado con todos los marcadores y es de formación como tal, pero sí lo estudié para yo certificar. Y eso me dejó una duda muy grande y yo no he logrado satisfacer eso, eso que tengo por dentro. O sea, ¿qué repreguntar si en una oportunidad le pareció al coach que todo está perfecto, pero por una pregunta que hice de más o la repetí, pues no pude certificar. ¿No pudiste certificar o te recomendó que hicieses otra No, grabación? o sea, la grabación ya estábamos terminando la formación y yo de verdad, yo creo que caí en espacio emocional que dije, no, yo voy a dejar eso así, ¿sabes? O sea, fue como una reacción mía, pero me quedé con esa inquietud. Hmm. ¿Cómo lo miras? O sea, porque en realidad no, yo nunca No, entendí. yo ya no entendí. ¿Sí te certificaste o no te certificaste? No, no, por, por esa grabación, en esa oportunidad no. Más adelante yo certifiqué, pero en esa oportunidad no. Lo que quiero más allá de personajes o qué sé yo, Sí, es el fenómeno como tal. O sea, sí. si cumples todo, Ujú. ¿verdad? Tienes todo o no todo, porque uno no tiene todos los marcadores en una sesión, Sí. pero aplica pues para PCC en este caso que estamos hablando. Hmm. Pero por haber repreguntado en una oportunidad se cayó, se vino abajo. ¿Hasta qué punto eso tiene que ver con un nivel de perfección que sabemos que pues, no aplica, porque si no, no tenemos sentido? ¿O Claro. tiene más que ver con la escucha del coach? Mm. Claro, y tiene que ver esto es un caso que te agradezco que traigas, porque precisamente intuyo que está en el corazón de las cuestiones que me ocupan ahora y que os comparto, y es eh, ¿a qué damos importancia? Yo estoy sospechando que sí, que el evaluador estuvo dando importancia al hecho de que habías priorizado tu interés por saber determinada información o por llevarle a considerar determinados aspectos a lo que estuviese ocurriendo y fluyendo en ese momento. ¿Me explico? Eso es lo que puede motivar a un evaluador a, digamos, descalificar. Pero déjame aclararte una cosita allí. Tuvo que ver con un marcador en el acuerdo. Perdona, Yo no te he re- escuchado bien. O sea, que tuvo que ver con uno de los marcadores para el Sí, acuerdo de coaching. claro. Pero Y yo, la pregunta fue, y no se me olvida, porque me marcó mucho. Yo de principio le dije, bueno, ¿para qué quieres lograr esto? uh-huh. ¿No? Sí. Pero no sé, quizá no sé, yo me imagino que pensé que no le había llegado bien la cosa. Y entonces le volví a preguntar, él dijo una cosita, pero luego entonces le digo, ¿qué es lo importante, qué hace importante para ti Uh-huh. trabajar este tema? Mm. Bueno, esas dos preguntas, ahí estuvo la cosa. Que yo había preguntado dos veces y entonces no aplicaba. Mm. Claro, y ya te digo que aun cuando
esos dos comportamientos tienen que ver con el ítem número 3 de la competencia 2, establecimiento del acuerdo. El coach explora el impacto y el beneficio que pueda tener alcanzar el objetivo en relación al objetivo de la sesión. Aunque sea solo esté afectando a ese marcador, en realidad, si el evaluador está interpretando que tú has impuesto la dirección de la conversación, ¿sí?, para satisfacer lo que tú considerabas que era importante de preguntar, en vez de, independientemente de la pregunta, aceptar lo que el cliente te trae, ese comportamiento puede quedar, insisto, no estoy contestando más desde mi punto de vista como evaluador que intentando adivinar cuáles son las intenciones del evaluador que no te calificó positivamente. Claro, entonces entiendo, escucho, disculpa que yo sea incisiva en esto, pero es que de verdad me ocupa el tema porque si a futuro, yo por ejemplo, bueno, hace un año que nos paramos, pero formamos coaches, ¿no? Y esto me inquieta, porque entonces sí, lo que escucho tiene más que ver con cómo lo interpreta el evaluador. Con que si el evaluador interpreta que eso es una conducta en la que en vez de tú fluir con lo que traía el cliente, has marcado la dirección en función de un interés tuyo, de tu guión como coach, porque tú sabes que es importante preguntar el para qué y la importancia, eso puede tener, si el evaluador lo interpreta como un patrón que aparezca más adelante en la sesión, pues eso ya sí puede tener implicación en muchos otros marcadores, por ejemplo, de la presencia, por ejemplo, de la confianza. Sí, ahora pensando, se me ocurren esos y se me ocurre el de la gestión del progreso y la responsabilidad, ¿no? En la medida en que no estás facilitando la oportunidad de que el cliente elija la dirección de la conversación. Ahora bien, aun cuando fuesen esos 4 indicadores afectados, ¿es eso suficiente evidencia de la falta de nivel competencial por tu parte? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Si él te ha dicho que todo estaba perfecto salvo eso, no lo sé. Habría que preguntarle a él la importancia que ha dado a uno de esos indicadores. ¿Me explico? O a esos 4 indicadores con respecto al resto. Yo lo que te puedo decir es que por lo que nos han enseñado, sé que Virginia también ha recibido esta instrucción, es que consideremos globalmente los comportamientos y que si la mayoría de los comportamientos de una competencia están presentes, entonces demos por ok el comportamiento del coach en relación a esa competencia. ¿Me explico? En general necesitamos que haya mucha evidencia en contra de esas competencias y de esos indicadores comportamentales. Claro, y no solamente te explica, sino qué bueno que eso pasó y qué bueno que lo pude traer. Claro. Porque ahora realmente me siento así como satisfecha, ¿no? O sea, por lo menos para una poder más responsablemente tener respuesta ante eso, ¿no? Gracias. Gracias a ti, porque
me provocas que os transmita otro de esos temas. Claro, si yo durante la formación estoy dando mucha importancia al fluir, estoy dando mucha importancia a que el cliente esté y pueda sentirse constantemente responsable de la dirección que lleva la conversación. Y para mí eso es una metacompetencia crucial para determinar la calidad del coaching de mis alumnos. Entonces, que si determinados indicadores de la competencia presencia, de la competencia establecimiento del acuerdo, de la competencia gestión del progreso y la responsabilidad, si determinados indicadores no están presentes, yo, digamos, dejo pasar a alguien que realmente no demuestra capacidad de fluir. Ya no estoy hablando de tu caso, Aida, sino de los que me puedo encontrar yo mismo por el hecho de intentar transmitir la importancia que tiene el fluir a la hora de hacer coaching de calidad. Pero ya me he encontrado con sesiones en las que hay estadísticamente y mayoritariamente una demostración de casi todos los indicadores y al mismo tiempo la sensación de que el coach no estaba fluyendo. De que el coach estaba haciendo preguntas, sí, acomodadas al lenguaje del cliente y al discurso del cliente, pero que sin embargo no transmitían eso, transmitían más una conversación tipo entrevista que una conversación natural entre dos socios que tienen un objetivo claro. ¿Me explico? Es el tipo de desafíos que tenemos y yo todavía no conozco soluciones para ello. Realmente daríamos el ok a un alumno que sí, que ha cumplido los marcadores de la presencia, pero que energéticamente nos damos cuenta que no está presente. Claro, yo no puedo demostrar eso. Pero todo coach experimentado sabe reconocer cuando hay presencia, ¿verdad? Es como... Es el eterno dilema en la universidad, cómo evaluamos los aspectos más cualitativos, ¿verdad? Y cómo lo evaluamos de una manera objetiva. Sí, Alfonso, Carolina, perdón que no tengo cámara. Ahí has dado en la tecla con algo que a mí me inquieta mucho, que tiene que ver con esta parte que yo juzgo de la esencia del coaching en alguna medida, y que encuentro que puedes encontrar los 11 marcadores, puedes cumplir con todas las competencias, pero perdemos el foco en el ser, que tiene que ver con esto del fluir. O sea, cuando te escuchaba hablar del fluir, a mí me vino en esto, ¿no? Y en alguna medida, atendiendo algo que me inquieta, que tiene que ver con el mundo hacia donde estamos yendo, digo, ok, si seguimos midiendo los estándares de coaches con estas 11 competencias como las estamos midiendo, un robot lo puede hacer. Y, a ver, en esto, digo, si no volvemos al foco del ser y en esto que tiene que ver también con el fluir que tú traes, ¿no? Me parece que estamos necesitando quizás sumarle o darle una vuelta más para atender esta otra parte, ¿no?
No sé si me expreso claramente. Gracias, sí. Creo, bueno, creo que te intuyo claramente. Hay un riesgo detrás de formalizar los criterios de evaluación de esa manera. Yo más que como criterio lo quería plantear como una oportunidad para seguir mejorando esos criterios de evaluación. Totalmente, sí. Es verdad que con estos criterios uno podría pensar que a la larga, si la inteligencia artificial y la simulación se dan mucha prisa y trabajan muy bien, pues en unos cuantos años o décadas serían capaces de hacer coaching los robots. Pero bueno, eso es una hipótesis que, en fin, que pone mucha esperanza en... Aquí tenemos algún experto en estas cuestiones. Hay mucha esperanza en el hecho de que un robot vaya a hacer las cosas como las hace humanamente. Sí, igual la hipótesis esa, o sea, elijo hacer foco en esto que sí me intuiste bien, gracias, que tiene que ver con mejorar o optimizar aún más el cómo estamos formando coaches y cómo medimos estos estándares de los coaches profesionales, ¿no? Claro, para mí ese es el reto y ahí sí que en la medida en que nosotros sigamos avanzando, pues empezaremos a tomar distancia respecto a los robots que puedan hacer alguna vez algún tipo de coaching. Ese es nuestro reto, precisamente. Llegar el problema no es tanto si llegamos a formalizarlo y a tener muchos criterios de evaluación basados en comportamientos, no es tanto eso, como que seamos capaces de diseñar y definir criterios de comportamiento o alguna otra cosa que pueda someterse a inspección objetiva y a supervisión objetiva y que se refiere a estas cosas. No en concreto a cómo se pregunta, a qué pregunta se hace, a si se reconoce esto, si se reconoce lo otro, sino indicadores de comportamiento que reflejen inequívocamente que los coaches han fluido en la sesión, que los coaches están generando una partnership adecuada con sus clientes, que los coaches están gestionando el progreso y la responsabilidad en sus clientes, que los coaches están demostrando una actitud de no saber y una actitud de confianza y vulnerabilidad. Esto para mí es el reto. ¿Me explico? Y lo que puede ocurrir es que si no avanzamos en este sentido, pues efectivamente los temores que tú tienes a que mañana se desarrolle un robot, pues los voy a compartir yo también. Pero eso si nosotros no avanzamos ahora, ya que tenemos estos indicadores, vayamos un poquito más allá. Y empecemos a preguntarnos qué otros indicadores necesitamos para que de verdad podamos hacer evaluaciones objetivas teniendo en cuenta estas características del coaching de calidad que siempre hemos reconocido. Totalmente, sí. No sé si me explico, me he explicado. Sí, 1000% de acuerdo. Sí. Gracias. En el chat, Rafa ha puesto que en el futuro nosotros... Ya lo estás leyendo. Vale. Claro, no es absurdo generar una máquina y de hecho ya hay una empresa que
bueno, ha publicado unos resultados un tanto confusos, pero que venían a decir, comparando las preguntas que había hecho un robot y las preguntas que habían hecho coaches experimentados, había un 80% de acuerdo. Es que creo que, perdón que interrumpa. Es que justamente la parte, no sé, voy a entrar un poco medio como en un campo, no esotérico, pero como que esa parte esencial del ser, ese fluir y esa música y esa danza es como lo que necesitamos encontrarle una vuelta como para poder medir, que es lo que hace a la diferencia para mí. Puede estar todas las competencias, pueden estar todas las preguntas, pero si no está esa comunión del cliente y del coach en ese encuentro de dos seres, no sé, para mí ahí está el coaching. Claro, ahí están los elementos, a mi modo de ver, diferenciales. Y la cuestión es cómo objetivizamos eso, porque la historia de la humanidad nos dice que es compatible tener una naturaleza inabarcable con infinidad de características y posibilidades, y tener una ciencia que intenta entender eso. Y creo que para el coaching sí sería útil mantener ese desafío de ser ciencia y arte a la vez. Porque si no, ¿de qué estamos hablando o por qué estamos aquí reunidos intentando hacer algo que pueda ser útil para el futuro? Al escucharte me viene esto de entrenarnos aún más o como pulir aún más nuestras sensibilidades, ¿no? Y desde esas sensibilidades poder encontrar espacios como para medir. ¿No? Creo que ahí hay un desafío lindo. Claro, yo más que pulir mis sensibilidades, lo que me estoy planteando aquí, dentro del contexto de acto, es cómo puedo facilitar el que los demás pulan sus sensibilidades con el fin de desempeñarse de una manera excelente en el coaching. Es decir, ¿qué introduzco yo como formador de futuros coaches de calidad? ¿Qué introduzco yo en mis programas que permita eso? Que permita el desarrollo de la sensibilidad, el desarrollo de la espiritualidad, el desarrollo de las características del ser que luego nos hacen fluir en una sesión de coaching. Esa para mí es el desafío. Y quizá haya ya muchos programas que se dedican específicamente a entrenar esas sensibilidades. Y probablemente también entre nosotros haya alguna persona que ha desarrollado un programa con ese objetivo, con desarrollar las habilidades energéticas, las habilidades espirituales, etc. El tema es cómo lo introducimos, el desafío a mi modo de ver es cómo y qué introducimos dentro de los programas de coaching. Es decir, cómo aplicar después, en el contexto de las competencias del coaching, en el contexto de los marcadores
en el contexto de la definición de lo que es coaching para ICF, cómo incluir esos criterios, esos indicadores de que se está produciendo, se están manifestando esas cualidades dentro de la sesión de coaching. Para mí son dos aspectos relacionados, aunque distintos. El medir mi nivel energético, mi nivel de sensibilidad es una cosa, el medir la cualidad del fluir, la cualidad de la presencia, la cualidad de la empatía en una sesión de coaching con indicadores comportamentales o quizá de otro tipo, es una cuestión distinta. Estamos llegando casi al final, nos quedan 3 minutos, 4 minutos. Y Elena pregunta que cómo podríamos hacer para que en las evaluaciones de ICF se pudieran vídeos en vez de audios y que además tengan en cuenta la opinión del cliente sobre el desempeño del coach. Bueno, no sé cómo podríamos hacer. Yo creo que es una cuestión ya de... que en principio se planteó como una cuestión técnica, por lo que yo recuerdo, el hecho de que se dejasen de aceptar grabaciones en vídeo, era por la carga, por la dificultad para transmitirlas, para enviarlas a los evaluadores, a ICF, por los límites que suelen tener los correos, etc. Quizá hoy sería una cuestión superable, ¿no? Dada la velocidad de transmisión que tenemos en todas las conexiones de Internet. Pero no sabría cómo qué sugerir, Elena. Respecto a lo otro, ahí sí tengo, y qué pena que ya solo nos queden 3 minutos. Voy a decirlo en 30 segundos. Desde mi punto de vista, y es la primera vez que voy a utilizar una afirmación en negativo, desde mi punto de vista, la calidad del coach no se mide con los informes del cliente. No conozco clientes que sean verdaderos clientes y que puedan hacer retroalimentaciones técnicas sobre el desempeño de un coach. Y por definición, y esto es algo que tiene que ver con la competencia, gestión del proceso y la responsabilidad, la responsabilidad del coach no tiene que ver con las impresiones, las sensaciones, las percepciones y las evaluaciones que finalmente obtenga el cliente respecto a nosotros. Yo no quisiera ser nunca evaluado en mi calidad por las percepciones de alguien que no es un profesional del coaching, por definición. No sé si esto es demasiado corporativo. Ahora, sí me interesa saber al final de cada sesión cómo se va mi cliente, qué ha aprendido mi cliente y qué podemos aportar para la próxima sesión con el fin de que sean más eficaces y más satisfactorias para él. Ahora, eso es una cuestión distinta. Alfonso, para que la relación mejore es partnership, utilizar el criterio del cliente para definir la calidad del coaching, pues no sé, casi todos seremos profesionales de otros entornos antes de haber sido profesionales del coaching. No sé qué nos hubiera parecido eso. Pues los resultados y el progreso del cliente, ¿no? Sí, eso es responsabilidad del coach preguntarlo. Claro.
No, yo más bien me refería, Alfonso, a esos Realmente indicadores que nos funciona. faltan. No, yo solo me lo refería como un añadido a los indicadores que le falta al evaluador de coaching a la hora de evaluar si ha habido fluidez o no. Me parece que preguntarle al cliente si ha sentido esa fluidez es un indicador bastante claro de si ha existido o no, más que escuchar en la conversación. No sé. Claro, es que fluidez, en la medida en que lo definamos para nuestro contexto de coaching, eso es lo que interesa. No interesa lo que entienda mi cliente como fluidez. Entonces, estaríamos sometidos a que a un mismo coach, con criterios distintos de lo que es la fluidez en sus distintos clientes, se le estuviese evaluando como si fuese lo mismo lo que piensan los clientes. Primero tendríamos que tener la garantía de que todos los clientes tienen el mismo criterio de fluidez. Hombre, es que para mí la fluidez no llegamos al final, Elena. Esto puede ser eterno. Otro día. Otro día. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Ha sido súper interesante la conversación que has generado entre todos y la expectación, porque has levantado muchas cosas para hablar. Había cosas en el chat, pero que ya no ha dado tiempo más de que se repita. Exacto, te invitamos en otra ocasión para que sigamos hablando de esto tan interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta ¿Los luego. datos de Alfonso se pueden obtener? Sí, claro. Sí. De todas maneras están ¿En el correo? En el correo están, y los pongo para todos, el mail de Alfonso. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a vosotros. Alfonso@chipositivo.com. Alfonso @ chipositivo.com. chipositivo.com. Chip. Tenía Genial. de poder construir con vosotros una sesión entretenida y creo que me habéis ayudado mucho a conseguirlo. Así que gracias y hasta otra. Gracias, Chao. Alfonso. Muchas gracias. 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 Lea. Chao. Gracias.